Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Es un gran privilegio para nosotros como familia López, misioneros a Costa de Marfil, poder venir y estar con ustedes. Me acompaña mi esposa y mis 3 hijos, Elisa, Willy y Anthony, y mi esposa Xiomara. Amén. Estamos prácticamente listos para salir a esta nación. Muy interesante el video que muestra prácticamente muchas de las necesidades de esta nación africana. Llama la atención la expectativa de vida para los adultos, hombres y mujeres, más o menos unos 46, 50 años, debido a la pobreza y a la cantidad de enfermedades que se encuentran en ese lugar. Voy a dejar a mi esposa para que los salude. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es realmente un gozo estar con ustedes compartiendo esta noche. Déjenme felicitarles, ¿verdad?, por este hermoso tiempo que dedican para las misiones. En verdad, decirles gracias por cada aporte, gracias por cada oración que usted eleva a favor de las misiones, a favor del mundo que aún no conoce de Cristo. Y gracias también porque yo sé que oran por los misioneros, ¿verdad?, en las diferentes partes del mundo. Que el Señor les continúe bendiciendo y que Él les devuelva al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar, hermanos, a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 3 al 14. Ahí vamos a estar basando la prédica de esta noche. Y gracias al pastor Daniel, gracias al hermano Kenton por abrirnos las puertas. Bueno, aquí tenemos al hermano Alan, que los conocemos por ahí en los distritos, y algunos de ustedes que nos hemos visto. Hermano. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículos del 3 al 14. Quiero hablar esta noche sobre un despertar misionero. ¿Cuántos creen que debe de haber un despertar misionero en nuestros tiempos? Amén. Y estamos viviendo un tiempo muy especial y ya vamos a ver por qué está sucediendo eso. Si usted se pone de pie y juntos leemos la palabra del Señor del versículo 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy leamos el versículo 14 todos, hermanos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos ministres, que nos toques, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, podamos salir con un compromiso, Señor, hacia predicar tu palabra, Señor, hasta los confines de la tierra. En tu nombre, Jesús, oramos en esta hora. Amén y amén. Gracias también a la directiva de misiones que nos tomaron también en cuenta. Hermanos, un despertar misionero. Si vemos en la historia, desde el principio de la creación, Dios ha tenido un plan de redención para la humanidad. Y uno conoce la historia bíblica, uno sabe cómo Dios crea a Adán y a Eva, y ambos prácticamente deciden pecar contra Dios, desobedecer las leyes divinas y apartarse de la comunión que Dios tenía con ellos.
Y hace unos meses estaba compartiendo en un bíblico en cierto lugar y les decía a los alumnos que en ese momento Dios, que es soberano, que es todopoderoso, que tiene el control del universo, Dios pudo haber decidido en el momento que Adán y Eva pecan y se rebelan abiertamente contra Dios, Dios pudo haber tomado la decisión de eliminarlos y hacer una nueva creación. Dios tenía la potestad de hacerlo. Sin embargo, a partir de ese momento que Adán y Eva pecan, Dios tiene un plan de redención y de salvación para ser humano. A partir de ahí nace, hermanos, el pensamiento de Dios de buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Así de que por esa misericordia de hace ya miles de años, cuando Adán y Eva pecan, hermanos, nosotros hoy, miles de años después, hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios y tenemos la seguridad de una vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cuántos me pueden decir amén? Entonces, es gracias a la misericordia. Ahora, a partir de ese momento, Dios comienza a levantar hombres que son sus testigos, sus predicadores, sus mensajeros, sus profetas. Incluso Dios levanta al pueblo de Israel para ser la nación modelo de cómo servirle a Dios y vivir bajo su cobertura. Entonces Dios creó al misionero, hermanos. Dios creó la misión de alcanzar y salvar y redimir a la humanidad entera. Quiero dejar este video que se llama Dios creó al misionero. En el principio creó Dios al hombre a su imagen y caminó con él en el huerto del Edén, pero el pecado irrumpió esta unión. Entonces Dios creó al misionero. Dios dijo: necesito a alguien capaz de decir no al statu quo, no al sueño de riqueza, dejar su familia volando a distantes tierras y aprender lenguas que nunca había oído, viajar en buses repletos, montar camellos, alguien que pueda dormir en cualquier lado, comer cualquier cosa, soportar el calor, luchar contra el frío, con una sonrisa en su cara, solo para llevar el evangelio a gente de otros pueblos. Entonces Dios creó al misionero. Dios dijo: como los campos están preparados, necesito a alguien listo para sembrar la semilla, arar la tierra y regarla, para tomar los campos. Porque la cosecha está lista. Alguien que vaya y enseñe para multiplicar los frutos, responder al llamado y pagar el precio. Entonces Dios creó al misionero. Dios dijo: necesito a alguien que sea un servidor radical de todos, tomando el trabajo más insignificante, lavando los pies de los pobres, cuidándolos en la enfermedad y limpiando sus heridas. Necesito a alguien que visite a los presos, cuide a las viudas y a los huérfanos, que se siente en el polvo con los niños y decirles que son amados. Entonces Dios hizo al misionero. Dijo Dios: necesito a alguien que crea que los ojos de ciegos pueden ver y que los paralíticos pueden caminar y los muertos pueden volver a la vida. Alguien que pueda orar largas horas, interceder toda la noche con clamor más allá de las palabras, para que un alma pueda ser salva. Dijo Dios: necesito a alguien honesto, valiente, lleno de gracia, misericordia y compasión, libre de miedo y pasividad, caminando con una identidad verdadera, alguien lleno de amor, vestido con verdad, alguien cuyo brillo refleje la gloria de Dios.
Entonces Dios hizo al misionero. Dijo Dios: necesito a alguien que diga sí antes que se lo pidan. Alguien que vaya a islas distantes, desiertos áridos, a lo profundo de las ciudades, naciones cerradas, al prójimo cercano y a las universidades prestigiosas, para alcanzar los no alcanzados, quien escale cualquier montaña y que soporte cualquier obstáculo. Porque ¿cómo ellos pueden creer cuando ellos nunca han oído? ¿Cómo oír si alguien no les predica? ¿Cómo ellos predican si no han sido enviados? Entonces Dios hizo al misionero: heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan de redención para la humanidad entera, hermanos? Desde hace miles de años el Señor ha estado buscando y alcanzando al perdido, aquel que necesita del amor de Él. Y en la historia encontramos, hermanos, momentos únicos y importantes en la historia. Hace 2000 años, los discípulos, hermanos, cuando Jesús da sus últimas palabras, las últimas palabras de Jesucristo fue: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando los discípulos escuchan estas palabras, esa encomienda, ese momento cuando el Señor les dice: tengo que irme, voy a regresar al cielo, pero esta es mi deseo, mi mandamiento. La historia, hermanos, ahora cuenta con seguridad que los discípulos hace 2000 años literalmente alcanzaron al mundo entonces conocido. Eso significa, hermanos, que ellos tomaron la tarea de creer que Jesús regresaría después de que el evangelio fuera predicada a todas las naciones. Ahora, ¿cuál fue la dificultad que ellos tuvieron? Es que ellos no conocían el mundo entero. Habían ciertas zonas en el mundo, habían ciertas zonas geográficas, por ejemplo América, que ellos no tenían idea que existían. Sin embargo, la zona y el mundo que ellos tenían alcance, literalmente ellos fueron y obedientemente predicaron el evangelio de Jesucristo. Y eso trajo un avivamiento enorme. Y podemos leer en el libro de los Hechos que cada día se añadían aquellos que habían de ser salvos. Y el evangelio se propagó, hermanos, por un lado y por otro. Y luego el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos van, hermanos, y en obediencia, llenos del poder de Dios, con la unción del Espíritu Santo, anuncian las buenas nuevas de salvación a un costo enorme. Porque el evangelio, hermanos, en cada avivamiento y en cada etapa del despertar siempre ha habido también oposición de parte del enemigo. Siempre ha habido una contraparte de parte de Satanás, con tal de que el propósito de Dios se lleve a cabo. Ahora se da un gran avivamiento en Asia. Vemos a Pablo y a los discípulos viajando por toda Asia, proclamando el evangelio, fundando iglesias, levantando discípulos, y hay un mover extraordinario. Ahora, después de este movimiento enorme de alcanzar las naciones, Dios se mueve y levanta un nuevo pueblo que surge hace unos 500 años, y Dios levanta históricamente a Europa. Europa, hermanos, hace 500 años tuvo uno de los más grandes movimientos de avivamiento espiritual y de entrega hacia las misiones, y de la pasión de cumplir esta palabra que dice en el versículo 14: y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, podemos decir que nosotros ahora, ¿cuántos trajeron su Biblia? O por lo menos un celular, amén. Y pueden decir: esa Biblia, hermanos, ¿en qué idioma está? Bueno, normalmente va a estar en español, ¿verdad? Si tenemos a un americano, va a estar en inglés. Pero la mayoría acá estaría ¿en qué idioma? Español.
¿Y saben gracias a quién debemos nosotros el hecho de tener nuestra Biblia prácticamente en nuestro propio idioma? Al mover del Espíritu Santo que levantó a Europa con una pasión de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Así de que es hace 500 años más o menos que ellos se proponen, hermanos, que por primera vez la Biblia sea llevada a las diferentes naciones en su propio idioma. Y es ahí, hermanos, cuando se traduce por primera vez la Biblia al idioma natal de una localidad llamada, los primeros que tuvieron el privilegio de tener la Biblia en su propio idioma fueron los alemanes. Los alemanes fueron la primera nación, hermanos, que tienen, porque el movimiento misionero se da ahí en Europa. Y ahora, eso se oye muy fácil ahora, hermanos, pero en ese entonces, hace 500 años, en este momento, cuando ellos deciden traducir la Biblia al idioma natal de esa nación, y luego al francés, luego al inglés, al italiano, y así hasta la fecha, que ahora la tenemos también en español, era al precio de persecución. El evangelio era perseguido y aquellos que se convertían al cristianismo tenían que hacerlo a un alto costo. La primera Biblia fue traducida bajo persecución, clandestinamente. Ellos estaban escondidos en los sótanos, en las catedrales, debajo de los edificios, y ahí trabajaban día y noche arduamente para que la palabra de Dios pudiera ser llevada al idioma natal de estas naciones, porque ellos estaban convencidos que la palabra de Dios debía de ser predicada. ¿A dónde, hermanos? En todo el mundo. Amén. Así de que a pesar de que había una situación difícil, ellos estaban dispuestos a trabajar y hacer esa labor extraordinaria. La gente llegaba, y después lo voy a repetir esto, pero la gente llegaba hace 500 años y solo escuchaban In nomine Spiritus Sancti Sirimini, y así salían y no entendían nada de lo que se hablaba en la iglesia tradicional. Pero ellos dijeron: no es posible, no es posible, y pagaron un alto precio por llevar la semilla, hermanos, de Dios hasta los confines de la tierra. Pero luego Dios levanta un nuevo pueblo, y ese pueblo siguiente fue Inglaterra. Inglaterra hace 200 años, hermanos, tiene uno de los grandes moveres del Espíritu Santo que apoyan y abrazan la visión de evangelizar al mundo entero. Y es más o menos por ahí entraríamos ya nosotros para poder nosotros recibir el evangelio. Nosotros no entró el evangelio hasta hace un poquito más de 100 años, porque lo que entró acá fue el catolicismo tradicional, la iglesia tradicional. Ahora, los ingleses reciben la visión, ellos aceptan el llamado del Espíritu Santo de poder hacer discípulos a todas las naciones, y es ahí donde conocemos, por ejemplo, al famoso misionero llamado Hudson Taylor, que actualmente él es el padre de las misiones modernas. Así se le llama a Hudson Taylor, porque él tuvo la visión de llevar la palabra de Dios por primera vez al país de China. China no tenía evangelio, no tenía palabra de Dios, pero él se propone llegar y llevar las brasas, el fuego de Dios. Ya estamos hablando, hermanos, de que 1800 años después de que Cristo había dicho: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces Hudson Taylor tiene la visión, y él cuenta en su biografía que en uno de sus viajes, que tenía que haber durado como 52 días para llegar hasta China, se cambió y duró más o menos unos 5 meses en alta mar, a la deriva, hasta que pudieron llegar. Pero él cuenta que en ese viaje él se encuentra con un hombre, uno de esos viajes se encuentra con un hombre chino que había estado en Inglaterra. Tenía de alguna manera un conocimiento lejano del cristianismo. Él había oído acerca de Cristo, había oído acerca de Dios, pero nunca había recibido a Jesús en su corazón. Y la historia cuenta que él comenzó a evangelizarlo y a hablarle del amor de Dios. Y cuando llegaron a las costas, después de salir de su dormitorio al barco, a la zona, él comienza a escuchar que hay gritos y que ha sucedido algo. Y entonces él va, y al llegar al lugar, el amigo de él, el hombre que ha caído, es el amigo chino de él, y está ahogándose ahí a un lado del barco.
Entonces él va hacia el otro lado y al otro lado estaban unos chinos pescando con sus barquitos, con sus lanchas. Él va y les dice: miren, al otro lado hay un hombre que se está ahogando. Vamos, hagan algo, ayúdenos a ir y rescatarlo. Lleven sus redes y pasen el trasmayo ahí, y ustedes tienen la capacidad de salvarlo. Y la historia cuenta que los chinos se le quedaron viendo y le dijeron: nosotros no tenemos tiempo para hacer eso. Si nos pagase, entonces podemos ir. Entonces él dice que tenía $5 a la mano, y él dice: le voy a dar $5. Hace 200 años era mucho dinero. Entonces le voy a dar $5 para que ustedes puedan salvar a ese hombre. Y los chinos le dijeron: no nos interesa realmente hacerlo por $5. Entonces él cuenta que solo contaba con $14.50. Ese era todo su dinero, era todo el money que cargaba. Entonces él dice: les voy a dar todo lo que tengo. Tengo $14.50, pero por favor vayan y salven a ese hombre. Así de que los chinos agarraron su barquito, su lancha, y fueron hacia el otro lado, pasaron el trasmayo, sacaron al hombre, pero ya había muerto. Fue demasiado tarde. Cuando él contó esta historia en Inglaterra, entonces en la iglesia inglesa, la iglesia reaccionó y dijo: ¿cómo es posible que esos hombres que tenían la manera de salvarlo, de rescatar a ese compatriota de ellos, no lo hicieron? Entonces Hudson Taylor cuenta que él llamó la atención de la iglesia y les dijo: así como ese hombre chino cayó y se ahogó en las aguas profundas del mar, así hay miles y miles y miles y miles de chinos que cada día están cayendo a la profundidad de un infierno sin ninguna esperanza. Y es la iglesia de Inglaterra la que tiene las herramientas, la que tiene la lancha, la que tiene los medios para poder ir y buscar lo que se ha perdido en China. Amén. Y ahora podríamos decir, hermanos, que es la iglesia latinoamericana la que tiene los medios y las herramientas, y principalmente tenemos el poder de Dios sobre nuestra vida para llevar las buenas nuevas de salvación al mundo entero. ¿Cuántos pueden decir amén? Los primeros ingleses que fueron a África, literalmente, hermanos, después de viajar meses y meses y meses, y luego regresaba el barco y el capitán, que 6, 8, 10 meses después de que habían salido los misioneros, los pastores iban para recibir noticias de los que habían enviado, las familias iban para recibir noticias de aquellos misioneros que habían sido enviados a tierras africanas, y las noticias que recibían 10 meses después o un año después es: el misionero que ustedes enviaron, o los misioneros que nosotros llevamos, lamentablemente fueron asesinados y luego fueron comidos por los africanos. Porque para ese entonces, hermanos, muchas de las etnias o de los grupos africanos aún eran caníbales, y el precio de llevar el evangelio a África hace 200 años fue al precio más alto, que era ofrendar sus vidas por la causa de Cristo. Y cuando el catedrático, el director, el profesor iba a las aulas de la universidad para dar el testimonio de lo que había sucedido con los compañeros que habían sido enviados a tierras africanas, la historia cuenta, hermanos, porque había un avivamiento, había un mover del Espíritu Santo. Cuando él les contaba: fulano y sutano y mengano murieron de esta forma, pagaron con sus vidas el llevar la palabra del Señor, literalmente había 1, 2, 3, 4, 5, 10 alumnos que se ponían de pie para decir: nosotros iremos y tomaremos el lugar que nuestros compañeros dejaron en África, pero la palabra tiene que seguir siendo sembrada y predicada en África. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Porque gracias a ese mover, gracias a esa inquietud que el Espíritu Santo puso en estas tierras y en ese país, es que el evangelio pudo fluir. Ahora, hermanos, literalmente, el trabajo que hizo Hudson Taylor, por ejemplo, en China, hermanos, según las estadísticas actuales, la iglesia cristiana evangélica que más crece en el mundo es la iglesia de China. Gracias a quién, hermanos? A que hombres como Hudson Taylor tuvieron la visión
de pagar un precio enorme para llevar la palabra de Dios a este país extraño, a sus tierras y a sus necesidades, pero estuvieron dispuestos a ir y hacerlo. Ahora en día podemos decir, hermanos, que los que sembraron con lágrimas, que aquellos que sembraron aún con sus vidas. Hudson Taylor, en su biografía, él perdió a su hijo de 8 años más o menos por causa de una diarrea o cólera, y luego al año exacto también murió su esposa en tierras de China. Pero aún así ellos siguieron predicando el evangelio a un alto costo, hermanos. Pero hoy, 200 años después, hermanos, qué bendición es saber que este trabajo, esa semilla que se sembró, hoy está produciendo al 100% nuevos discípulos, y nueva gente viene a los pies de Cristo día tras día y se convierten en el movimiento ahora evangélico mundial, hermanos, de mayor crecimiento. Luego de Inglaterra pasa el avivamiento a América, hermanos. Y ahora nosotros podemos decir, hermanos, quiero que eso sea bien enfático en esto, que hasta ahora, hermanos, nosotros podemos decir que debemos de darle gracias a Dios por los Estados Unidos, que tuvieron la visión de alcanzar Latinoamérica hace más o menos 100 años. Ellos tuvieron la visión de evangelizar a Latinoamérica y de venir a El Salvador, venir a Nicaragua, Guatemala, México y el resto de Latinoamérica a sembrar la semilla. Y hoy, hermanos, oiga bien eso, 100 años después del precio que los americanos han pagado, 100 años de trabajo, hoy estadísticamente, hermanos, en Latinoamérica la iglesia que más crece es la iglesia cristiana evangélica. Den una ofrenda de palmas al Señor, porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo, van a cosechar. Así de que, hermanos, hoy tenemos uno de los grandes moveres del Espíritu Santo sobre Latinoamérica, sobre esta región del mundo, sobre el sur de Asia, sobre el sur de África. Y es ahora, hermanos, ahí donde está la mayor concentración del avivamiento pentecostal, y es el lugar donde las almas vienen, hermanos, a los pies de Cristo. Cada ciertos segundos un alma recibe a Cristo, un alma recibe a Cristo, un alma recibe a Cristo. Y la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Literalmente, hermanos, hay una fiesta interminable en el cielo, porque la iglesia de Cristo está viva. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque hay un mover, hermanos, hay un mover especial. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a unirnos y ser parte de esta proyección. Estadísticamente se cree, hermanos, que en estos años que vienen, esta década que estamos viviendo, del sur de África, de Asia y de Latinoamérica, la proyección es que saldrán, oiga bien, porque es un número bien grande, la proyección es que saldrán 125,000 misioneros a los confines de la tierra, y Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Porque una de las señales que el Señor dio fue: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Entonces estamos proyectándonos. Acá ustedes tienen a un misionero sirviendo en su iglesia, trabajando en este movimiento, pero también tienen ya ahora al hermano Ricardo Peña, que de alguna manera está siendo parte de esa estadística de los tiempos finales, donde vendrán miles y miles y miles de los confines de la tierra para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo creo en el nombre de Jesús, hermanos, que habrán más de la iglesia, la puerta abierta, que levantarán su mano y dirán: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Que las nuevas generaciones, nuestros niños, nuestros jovencitos, Dios tocará sus corazones y los llamará para ir y predicar su evangelio a los confines de la tierra, porque estamos viviendo uno de los momentos más extraordinarios en la historia, hermanos. Y es cierto que hay malas noticias de El Salvador, hay malas noticias. No somos el país más rico, no somos el país más grande de Centroamérica.
tenemos muchas limitantes, hay muchas situaciones, pero podemos decir, hermanos, que a nivel espiritual, a nivel cristiano, Dios nos ha privilegiado y Dios nos ha premiado. Y ahora en Latinoamérica, hermanos, el país que más envía misioneros de Latinoamérica al mundo es Argentina. Argentina es el número 1 con más misioneros predicando el evangelio en diferentes partes del mundo entero. Pero después de Argentina, hermanos, oiga bien, hermanos, el segundo país con más misioneros predicando en el mundo entero es la nación de El Salvador. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque somos la segunda nación con más predicadores. Y podemos decir con certeza, como dijo el apóstol Pedro, no tenemos oro y no tenemos plata, pero lo que tenemos damos. ¿Y qué es lo que tenemos, hermanos? El poder y la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, y con eso basta y sobra para hacer la diferencia en cualquier parte. Hermanos, no somos creo que si económicamente lo habláramos, tendría que ser Chile, tendría que ser Colombia, tendría que ser Panamá, Costa Rica quizás. Pero Dios, hermanos, ha bendecido la nación de El Salvador. ¿Y cuántos creen que Dios va a seguir bendiciendo esta nación, hermanos, poderosamente? Porque estamos en los ojos, en la mira de un Dios santo que está utilizando nuestras vidas para poder llevar el poder del evangelio a todo el mundo. Amén. Entonces estamos cumpliendo con ese gran mandamiento, hermano. Estamos cumpliendo con esa orden del Señor de hacer discípulos. ¿A quiénes? A todas. ¿A quiénes? A todas las naciones. Dios nos está dando ese privilegio, hermanos, enorme. Y eso no va a pasar todos los días, no va a pasar, hermanos, todo el tiempo. En realidad estamos viviendo un tiempo histórico. Estamos pasando un momento que pasará a la historia, como Dios levantó una nueva generación de guerreros salvadoreños que estuvieron dispuestos a ir y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra, hasta Bulgaria, se me olvida el nombre ahorita de esta nación de donde va el hermano Peña, Albania, en Europa. Dios, hermanos, está levantando una nueva generación de poder, una nueva generación que cree, hermanos, en el poder de Dios. Y es interesante cómo hace unos meses, hermanos, para que usted vea el impacto espiritual de lo que está sucediendo. Hace unos meses el superintendente de las Asambleas de Dios de Guinea Ecuatorial, en África Central, ese superintendente acaba de subir un video haciendo un llamado macedónico. Y él está pidiendo, en su video él lo que está diciendo: hermanos salvadoreños, vengan a nuestras tierras, vengan a nuestros institutos bíblicos, vengan y ayúdennos a alcanzar Guinea Ecuatorial para Cristo. ¿A quiénes está pidiendo ayuda, hermanos? A El Salvador. Y podría haberlo dicho otra nación, pero algo tiene Dios con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo con nosotros, hermanos? Y algo va a pasar poderoso, porque como digo, nosotros como misioneros vamos con presupuestos muy limitados y muchos regresan por los presupuestos prácticamente. Y si no encuentran al hermano Peña, me imagino que ni lo ven por acá, ¿verdad? Porque tiene que andar de oriente a occidente, viajando, visitando iglesias, haciendo la promoción para que poco a poco ir, ¿verdad?, reuniendo las finanzas hasta poder decir: hoy sí estamos listos. Pero después de todo eso, hermanos, Dios se glorifica y Dios está haciendo cosas grandes. Ahora Guatemala está pidiendo misioneros salvadoreños para ir a alcanzar algunas de las etnias de ellos que no han sido alcanzadas, hermanos. Ese es un privilegio grande, hermanos, el que nosotros tenemos hoy en día, el que Dios está tomando esta pequeña nación, este pequeño país que se llama El Salvador, a una iglesia evangélica salvadoreña,
Pero Dios hace milagros extraordinarios a través de cada ofrenda, hermanos. Cada día que usted da esa cora, ese dólar, esos $5, 10, 15, lo que Dios pone en su corazón, Dios lo está multiplicando cada día y cada momento, hermanos, para hacer su obra. Porque esa es la obra de Dios. ¿Cuántos creen que esa es la obra de Dios? No es la obra del hombre, es la obra de Dios. Estamos cumpliendo un mandato que el Señor dio hace ¿cuánto? 2000 años, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos pueden decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero llevar tu palabra, yo quiero ir y predicar tu evangelio. Ahora, hermanos, uno puede viajar. Estuve aquí hace unas semanas, el Pinalón se llama, entra ahí por el lado aquí de San Cristóbal, por la aldea Bolaño, si no me equivoco se llama el lugar, y uno va y sube, y el hermano que me llegó a traer me dijo: mire, ve aquella casita que está en la montaña. Y ya ni la alcanzaba a ver. Bueno, no es ahí, me dijo, es todavía en la otra montaña, al otro lado, ahí está la iglesia. Gracias por consolarme, le digo, porque yo iba ya pensando, ya vamos a llegar ya como 40 minutos para adentro o más. Cuando llegamos allá, hermano, en medio de las montañas, estaba bien fresco, en realidad estaba bien helado, pero ahí está una hermosa iglesia predicando el evangelio de Jesucristo. Estuve un día jueves, y el día viernes, subí, y el día viernes tenía que ir a Morazán, hasta Torola. Así de que comenzamos a llegar allá prácticamente 4 horas después de San Salvador, llegar hasta Torola, y al llegar al Torola íbamos a un caserío que se llama Ojos de Agua, y de Torola, de la calle de Torola se desvía uno, y entonces aquí fuimos para arriba, y allá llegamos al desvío de Torola y comenzamos hacia abajo, hermano, así literalmente para abajo, y después de bajar, hermanos, allá al fondo, yo iba preocupado diciendo: Señor, que el carro, ¿verdad?, me aguante en la salida, que no se me vaya a quedar, porque era una bajada, pero bajada, hermanos. Y allá al fondo estaba una iglesia llena, hermanos, predicando, alabando al Señor. Entonces uno puede decir, hermanos, que puede ir al lugar más remoto de este país, y allá en los confines del Salvador hay una iglesia predicando a Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Entonces uno se mueve por todas partes. Hace unos meses, quizás como más de un año más o menos, estuve compartiendo una materia, hermanos, en nuestro penal acá de Apanteos. ¿Cuántos sabían que tenemos un instituto bíblico aquí en Apanteos? Hay un instituto bíblico funcionando con todas las de la ley. Hay más o menos unos 900 miembros de las asambleas de Dios dentro del penal. Hay creo que 3 o 4 distritos que funcionan dentro, y ahí está presbíteros. Así de que como es una gran iglesia, una mega iglesia, ya 900 personas, entonces se ha levantado un instituto bíblico, y a mí me llamaron para compartir, hermanos, la materia de misiones 1. Imagínense. Entonces, como misionero entré, y yo dije, yo nunca había entrado al penal, a ninguno, y bueno, un proceso, mandar DUI, un montón de cosas para poder entrar. Y yo iba, no estoy nervioso, no tengo miedo, ¿verdad? Pero yo creo que iba temblando. Entonces, y cuando llego ya al aula, entonces yo sabes, ¿qué tal, hermano? Dios les bendiga. Y hermano me dice: ¿tiene miedo? No tengo miedo, hermano. Yo estoy tranquilo aquí. Pero ellos sabían que yo estaba nervioso, quizás más que todo. Estaba nervioso, no sabía qué decir ni cómo, no sabía en realidad muchas cosas. Y hermanos, pero hay un mover del Espíritu Santo en ese lugar. Y hay un grupo enorme de alumnos, grande, hermano, casi debajo del sol son las clases. Y ahí está uno prácticamente compartiendo la palabra del Señor. Y para la clausura, hermanos, esos muchachos ahí hicieron un mural, hermanos, literalmente, como del rótulo acá donde dice Dios, de la puerta abierta, hacia abajo hasta llegar a donde dice Costa de Marfil, más o menos ese tamaño, hermano. Y en ese mural hicieron el mapa mundial, Europa, Asia, África y América. Y luego pusieron, hermanos, en cada país una bandera y el nombre del misionero salvadoreño que está en ese país. Así de que yo no sé cómo lograron, pero pudieron incrustar ahí en esa mural todas las familias misioneras salvadoreñas que están predicando el evangelio en los confines de la tierra. Entonces, un día exponiendo sobre Hechos 1:8,
Entonces me dice uno de los hermanos, le voy a explicar, hermanos, cómo nosotros cumplimos Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo estaba emocionado porque ya después de unas semanas de estar dando clases me hice muy amigo y oramos por las misiones y un mover muy lindo que se quedaban llorando y algo muy extraordinario. Y me dice, yo le quiero compartir cómo cumplimos Hechos 1:8. Y me dice, ¿sabe cuál es nuestra Jerusalén, hermano? Es nuestra celda. Allí en nuestra celda constantemente llega gente nueva. Y esa gente que llega a nuestra Jerusalén, que es la celda donde más tiempo pasamos, le hablamos del poder de Cristo y de la salvación eterna para sus vidas. Pero luego, hermanos, salimos a la zona, me dice, de sombras. En la zona de sombras, esa es nuestra Judea. Allí llegan de otras partes, de otras celdas, y les hablamos de Cristo a los que no conocen de Él, y muchos vienen a los pies de Cristo. Y quiero decirles cuál es nuestra Samaria. Nuestra Samaria es la área de Sol. En la área de Sol también vienen otros que no conocemos y les hablamos de Cristo, los alcanzamos, estamos constantemente. Y yo no me aguantaba porque me dijera los confines de la tierra. Y luego me dice, le voy a explicar cuáles son los confines de la tierra para nosotros. Acá dentro del penal hay una zona que le llamamos la isla. En la isla están aquellos que les cuesta relacionarse, que tienen problemas con medio mundo, que están peleando, que no pueden estar. Pero aún en la isla, me dice él, cada domingo tenemos grupos que van para entrar y evangelizar, y muchos de ellos vienen a los pies de Cristo domingo a domingo, y esos son los confines de la tierra. Así de que todos podemos alcanzar a alguien, amén. Todos podemos tener ese despertar. Y en la clausura me dice, mire aquel joven que vayamos, él era parte de la isla, pero un día vino a los pies de Cristo y hoy está aquí con nosotros. Porque Dios lo cambió y lo regeneró. ¿Cuántos creen en el poder de Dios y que Dios puede cambiar la vida del ser humano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Creerle al Señor, estar dispuestos a hacer. Y quiero solamente casi terminar con ese video que es el video de nuestro proyecto. Y nosotros vamos también en respuesta, hermanos, a un llamado macedónico en Costa de Marfil. En Costa de Marfil hay un misionero llamado Brent Teague. Él vino a El Salvador para pedirle a la obra salvadoreña que envíe obreros salvadoreños a Costa de Marfil en África. Nosotros seremos la primera familia que entraremos ahí, pero la idea es que después de nosotros vienen nuevos misioneros que alcanzarán Costa de Marfil con el Evangelio de Jesucristo. Ese hombre fue víctima de un atentado terrorista por parte de Al Qaeda en Níger. Está vivo gracias a un milagro del Señor. Y luego eso lo hizo moverse prácticamente hacia Costa de Marfil, que ahí estaban dando la estadística de ellos han estado con una guerra civil en el norte. En los últimos 12 años ellos han estado en guerra con un fin religioso, no político. Así que los musulmanes de Burkina Faso, ustedes saben que esta semana acaba de haber un atentado terrorista en Burkina Faso, que está al norte de Costa de Marfil. Entonces los musulmanes de Burkina Faso, de Mali y de Guinea, hace un poquito más de 12 años, invadieron el norte, se tomaron esas tierras y provocaron una guerra. Esa guerra ha sido con el fin de que los musulmanes puedan avanzar en todo el norte. Ahora el país prácticamente ha crecido a un 45% de la población son musulmanes. Así que en esa zona ha estado prohibido literalmente el evangelio en los últimos 12 años. 12 años después han habido prácticamente acuerdos de paz, ha habido un cese al fuego, y uno de los acuerdos de paz es que el evangelio puede predicarse libremente en todo el norte de Costa del Marfil. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Entonces Dios tiene, al final, yo creo en eso, hermanos, que Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Dios tiene el momento indicado cuando Dios va a hacer su obra. Y ahora, hermanos, se abren las puertas. En el video que recién pasaron, hay más de 60 dialectos, hay una cantidad de tribus en esa nación. Y ahora sí, hermano, gracias por... Usted puede ser parte del cambio del mundo a través de unirse a este proyecto. Ahí está el puntito rojito, ahí esa es Costa de Marfil. Côte d'Ivoire, que es en francés.
Y esos son los grupos que se están ya alcanzando. Prácticamente ese sería un grupo ya alcanzado, o podríamos decir que ya son cristianos, todavía con un rasgo muy tribal de la nación. Uno de los proyectos más grandes es la construcción de 300 techos como estos que se convertirán en las iglesias donde la gente adorará al Señor. Acá ese misionero es el que les mencionaba. Él vino a El Salvador, se entrevistó con el hermano Jeremías Bolaños y con el comité ejecutivo para enviar, y acá él está explicando, están llevando los materiales a una zona donde no hay acceso en carro, pero ahí se construirá un nuevo templo. Y aquí está un video en cámara rápida de una nueva iglesia que se está construyendo ya ahí en un lugar donde se ha alcanzado nuevos discípulos para Cristo. Ahí está, así, en una forma muy, pero muy rápido. Son los niños que están siendo alcanzados o discipulados. Se puede ver la diferencia, cómo ellos adoran al Señor, muy diferente a nuestra forma. Y ahí puede ver, ellos son 100% africanos. Costa de Marfil no hay blancos, hermanos. Ahí solo va a aparecer la esposa del misionero, que es blanca, y de ahí no hay blancos. Son 100% africanos. Esa es una de las tribus grandes de este país. Normalmente están en el norte, la tribu de los cenufos, no de los pitufos, pero los cenufos. Ahí puede ver la panorámica, la forma de vida, la estructura. Estuve compartiendo una materia que se llama cultura bíblica, y haciendo una investigación. Esta tribu vive como en los tiempos bíblicos, en la estructura de vivienda que se utilizó cuando se construyeron los primeros casas de un solo cuarto. Luego arriba era de madera y lodo, y luego ahí ellos asoleaban sus semillas. Esa es la casa de los fetiches, donde ellos tienen sus dioses. Estas zonas son los animistas. El animismo es la creencia en que todo tiene alma o tiene un espíritu. Ellos adoran entonces cualquier cosa. Cuando un niño muere acá por causa normalmente de la malaria, la gente sale a esas danzas, entran en un trance para que el espíritu del niño se vaya y no los atormente en el lugar. Vean esa señora, vean los pies. Hay una toma más cercana después, porque son lugares en realidad, hermanos, en pobreza. La gente en estas zonas comen una vez al día, y comen lo que sea, lo que sea. Gracias a Dios nosotros hemos comido desayuno, almuerzo y cena, y Dios nos ha bendecido en realidad, hermanos, a pesar de todo, y nos seguirá. Esos son los famosos puentes sagrados. Esa es otra tribu que cree que esos puentes son hechos por los espíritus que bajan de vez en cuando, y solo los iniciados pueden salir esa noche para ver la construcción. No lleva clavos ni alambre, porque creen que los espíritus salvaron la vida de un príncipe que se ahogaba en el río, y el espíritu volcó un árbol que le sirvió como puente, y a partir de ahí viene la tradición de que los espíritus les construyen los puentes. Esa es la tribu Dan, una de las más fuertes. Esos son muy famosos por sus danzas y por las máscaras. Incluso en muchas películas usted que va a ver de África, va a ver este tipo de... Entonces, según el color de la máscara que aparezca el brujo, el chamán principal, así será el juicio que el demonio tiene para la tribu. Ese sería el principal jefe en ese espiritual de esa tribu, y es parte de la sociedad secreta del leopardo. La gente va a salir para escucharlo. Aquí pueden ver la ornamenta de una serpiente en su cuello. Pero en medio de todo eso, hermanos, aquí hay una nueva iglesia que se está ya fundando en el norte de Costa de Marfil. Aquí hay una nueva donde se están poniendo las bases. Aquí está otra donde ya hay un grupo de alcanzados. Y aquí hay una nueva donde se está celebrando ya un culto dominical. Aquí se está dando ayuda a la necesidad. Y ese se convertirá en el próximo instituto bíblico, donde se formarán los nuevos obreros para el norte de Costa de Marfil. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y Dios tiene propósitos extraordinarios para alcanzar al mundo entero. Y solo cierro y me ayuda, hermano, con cómo tener un despertar, hermanos. ¿Cómo tener un despertar misionero? Mateo 4:19 dice que Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres. ¿Cuántos pescadores de hombres estamos aquí esta noche, hermanos? Amén. Desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro suficiente Salvador personal, Dios nos ha hecho pescadores de hombres. Y dice que los hijos de Zebedeo, dejándolo todo, al instante le siguieron. ¿Cómo tener un despertar? Tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Por eso es que Pablo iba y en cierta ocasión lo apedrearon y le dejaron muerto, lo sacaron muerto de la ciudad, lo tiraron apedreado, sangrando, pero Dios lo levantó de ahí, y de ahí se levantó para predicar en la siguiente ciudad, y luego fue a la siguiente, y luego regresó a donde lo habían querido matar para confortar los corazones de los creyentes, porque su mirada estaba en las cosas de arriba. Y por último, ¿cómo tener un despertar? Todo comienza con una decisión personal, diciendo: yo quiero eso. Póngase de pie esta noche. Y como decía el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 8: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Diga conmigo esa noche: entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ser parte, Señor, de este mover misionero, de este momento especial que estamos viviendo como nación salvadoreña, como iglesia cristiana, Señor. Oh Padre, levanta, Señor, una nueva generación de hombres que están dispuestos a tomar las naciones. Aleluya, aleluya. Adore al Señor, adore al Señor un momento.